Estados Unidos, base militar Fort Knox. Aquí se almacena de forma oficial gran parte de las reservas de oro de Estados Unidos, así como de otros países y organizaciones de todo el mundo que les han confiado su oro. Pero son pocas las personas que han logrado entrar aquí, con decir que solo 2 presidentes de esta nación han pisado estas bodegas, Roosevelt y Truman. Pero saber qué fue lo que ellos vieron ya es una tarea imposible. En el mundo corre el rumor de que la cantidad de oro que se guarda aquí es mucho menor de lo que se dice tener registrado. El imperio del mal y los amos del mundo. Hola amigos amantes de hechos impactantes. Para la mayoría de nosotros, si es que no es para todos, el dinero es una parte importante de nuestras vidas. Necesitamos dinero para satisfacer nuestros gustos y necesidades diarios. Está claro que no todo se compra con dinero, pero seguro que estarás de acuerdo conmigo que muchos problemas se resolverían con mayor facilidad si tuviésemos 1 o 2 milloncitos de dólares de más. Pero hay muchas cosas que desconocemos del dinero y para variar, los que conocen todos los pormenores no se apresuran a revelarnos quiénes son los que dirigen las finanzas en todo el mundo. Por ejemplo, ¿cómo es que Estados Unidos puede imprimir billones o trillones de dólares de la nada? ¿Cómo los banqueros dominan nuestras vidas y en muchos casos de forma ilegal? ¿Quién mató a Kennedy y cuál es la relación que hay entre su muerte y su rebeldía ante el sistema financiero de Estados Unidos? ¿A quién benefician las guerras? ¿Qué pasará cuando el dólar caiga de su trono? Hoy te voy a contar algunos datos realmente impactantes, con datos y hechos que te dejarán con la boca abierta. Quédate con nosotros. Mucha gente cree que el dinero es impreso por los estados, pero en realidad eso está lejos de ser así. La mayoría de los gobiernos no tienen el control de la impresión del dinero. Sí amigos, aunque no lo crean, la impresión del dinero en la mayoría de los países es tarea de unas estructuras comerciales independientes. Por ejemplo, en Estados Unidos el encargado de imprimir el dinero, o sea, los dólares, es el Departamento del Tesoro, pero es la Reserva Federal la que tiene el control de la oferta monetaria y es capaz de crear créditos con tasas de interés a su conveniencia. ¿Y quiénes componen la Reserva Federal? Pues entre sus dueños aparecen apellidos como Rothschild, Rockefeller, Lehman, Goldman Sachs, y lo peor de todo es que no trabajan en interés del pueblo estadounidense, pues este está endeudado con ellos por una cantidad estratosférica de más o menos 7 billones de dólares. ¿Por qué? Porque por cada dólar que ellos imprimen y ponen en circulación, el pueblo debe pagar un interés. El problema está en que el porcentaje de interés de cada dólar físicamente no existe. De ahí que impriman dólares infinitamente y la deuda también crezca infinitamente. Lo tendrás más claro si te pongo un ejemplo, pero primero debes entender que la trampa principal en el sistema financiero es que el dinero impreso se da a los gobiernos en forma de deuda. Ahora supongamos que un estado necesita 100.000 millones de dólares. Para recibir este dinero deben garantizar devolverlo con un porcentaje y dejar una garantía. Si el porcentaje del crédito es de supongamos el 1%, se deben devolver 101.000 millones de dólares. Pero como ya te diste cuenta, estos 1.000 millones físicamente no existen, ya que solo se han impreso 100.000 millones. Y pagar esta deuda usando dinero es imposible. Quedan pocas opciones: entregar a los banqueros lo que dejaron como garantía o tomar un nuevo crédito. Y con estos créditos infinitos pagar una deuda se pone cada vez más complicado. Para intentar quitarse un poco la presión financiera, este estado con el mismo sistema da créditos a distintos bancos y estos a su vez a terceras personas. Pero el porcentaje de comisión se vuelve cada vez más alto en cada etapa. Y es así como terminan sufriendo los ciudadanos comunes y corrientes como tú o como yo. Si bien es cierto, muchos logran pagar sus deudas al banco, como puede ser tu caso o el de algún conocido tuyo, por desgracia, miles de personas en todo el mundo viven un escenario contrario, al no poder pagar sus deudas. Como resultado pierden sus bienes y se quedan en la calle. Por ejemplo, solo en 2017 los bancos en España les quitaron sus casas a más de 22.000 familias debido a que no podían pagar sus hipotecas, y los datos registrados en la década anterior eran mucho peores. El sistema financiero está construido de tal manera que los más ricos, empezando por los banqueros, reciben su tajada a costillas de los más vulnerables, los cuales terminan siendo esclavos del sistema por míseros salarios que van a parar a los bancos para pagar sus créditos. Los bancos de todo el mundo tienen algo muy claro, es algo así como una regla no escrita. Les resulta más rentable que sus deudores no siempre puedan hacer sus pagos a tiempo, ya que deberán pagar un interés por demora, o mucho mejor si pasados los años no pueden pagar sus hipotecas, ya que se quedarían con sus casas. A estas alturas estoy completamente convencido de que todo se pudo haber hecho de otra manera. Pero espérate, no te vayas, que ahora mismo te doy detalles impactantes del macabro pacto de los banqueros.
Pero empecemos por el principio. Veamos la raíz de toda esta espeluznante historia. En el siglo XVIII, Mayer Amschel Rothschild, un banquero alemán de origen judío, que fue fundador de la famosa dinastía Rothschild, ya empezaba a tener ideas de cómo podía manejar el mundo entero a sus anchas. Y fue él quien con sus ideas puso las bases para manipularnos. Este señor decía: denme el control del suministro de dinero de una nación y no me importará quién escriba sus leyes. Una barbaridad que con los años se volvió una realidad. Los banqueros de Estados Unidos tenían claro que debían crear una estructura o un banco privado que imprimiera dinero para luego darle al gobierno como préstamo con un porcentaje de interés, o sea, a crédito. Ahora debemos ubicarnos a inicios del siglo XX, el cual estuvo marcado por una sucesión de pánicos financieros, y el peor ocurrió luego del terremoto de San Francisco en 1906. En 1907, en medio de un pánico que había puesto al borde del colapso al sistema financiero de Estados Unidos, John Morgan, sí, el fundador de una de las empresas financieras más influyentes del mundo, la JP Morgan, convocó a los 120 mayores financieros de Nueva York en la biblioteca de su mansión. Fue ahí donde se empezó a tejer el macabro plan que dura hasta nuestros días. 3 años más tarde, en 1910, un grupo de políticos y economistas se volvieron a reunir en secreto. El objetivo era terminar de diseñar un sistema bancario central. Y así llegamos hasta 1913, cuando las ideas originales de Mayer Amschel Rothschild toman forma por completo. Y es que el 23 de diciembre de ese año, cuando muchos funcionarios en Estados Unidos descansaban por las fiestas navideñas, se presentó la Reserva Federal. El mismo presidente, Woodrow Wilson, que tenía una colusión con los banqueros que financiaron su campaña electoral, fue el encargado de promulgar la ley de la Reserva Federal. Después, él mismo reconocería su error. Soy el hombre más infeliz. Sin quererlo, he arruinado a mi país. Una nación industrial está controlada por un sistema de créditos. El crecimiento de la nación está en manos de un puñado de hombres, de banqueros. Hemos llegado a ser uno de los gobiernos más controlados y dominados del mundo civilizado. Lo que hoy en día conocemos como Reserva Federal era en realidad el tercer intento de crear una institución de este tipo, que fracasaron por detalles que no se tuvieron en cuenta en décadas pasadas. Por ejemplo, se dieron cuenta de la gran importancia que tenía el control de la opinión pública. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ya todos sabemos la influencia de las religiones en el mundo, por lo que para mantener al pueblo adormecido y no agravar el nerviosismo popular, los banqueros dictaron órdenes a las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas de que en los oficios religiosos del domingo incluyeran sermones de índole optimista y pacífica, que afuera por la intercesión del Altísimo o por las buenas obras de los banqueros, la gente debía tener plena confianza en las decisiones del gobierno. Otro detalle que tuvieron en cuenta fue el nombre. La llamaron Reserva Federal, a fin de que el pueblo no piense que es un banco privado, y al escuchar federal supusieran que le pertenece al gobierno, pero nada más lejos de la realidad. La Gran Depresión de 1930 fue una prueba en la que, para la mayoría de los economistas e historiadores, la Reserva Federal fracasó. Tras el famoso Martes Negro en 1929, la Reserva Federal era la única que podía haber evitado una caída en cadena de los bancos, pero hizo todo lo contrario. Pero no me quiero detener en los años 30, ya que lo más impactante estaba por venir. En 1944, mientras el mundo era un caos y se llevaban a cabo las últimas sangrientas batallas de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgía como la economía más fuerte del mundo. Los Estados Unidos no estaban sufriendo las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, tenían una industria manufacturera poderosa y sus arcas se enriquecían vendiendo armas y prestando dinero a los combatientes aliados. Al ser la mayor potencia mundial y una de las pocas naciones poco afectadas por la guerra, estaba en posición de ganar más que cualquier otro país con la liberalización del comercio mundial. Se estimaba que la vuelta a la paz traería una depresión como la de los años 30 debido a la vuelta de los soldados de todos los países participantes de la guerra al mercado de trabajo, y la producción bélica estadounidense se estancaría. La guerra no había acabado y Estados Unidos ya sabía cómo enriquecerse más a expensas de los que más sufrieron durante la guerra. Se trataba de la creación de un acuerdo que garantizara la prosperidad de Estados Unidos para las siguientes décadas. Fue así como a mediados de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial no había acabado, se reunieron unos 730 delegados de 44 países en territorio estadounidense, en concreto en Bretton Woods, a fin de definir el futuro financiero del mundo. No en vano, las resoluciones monetarias que se firmaron ahí se conocen mundialmente como Acuerdos de Bretton Woods. La historia de este acuerdo es bastante interesante y muestra la astucia de Estados Unidos. No te vayas, que si aún no te he sorprendido, ahora sí que lo lograré.
La mayoría de los participantes de esta conferencia eran países que todavía eran colonias europeas y cuyos representantes no velaban por los intereses de sus pueblos. También participaban países latinoamericanos cuyos gobernantes cumplían lo que desde Washington se les dictaba. Por otro lado, los países aliados de la Unión Soviética que participaron no ratificaron luego los acuerdos, ya que era un notable y descarado acuerdo a beneficio de Estados Unidos. Para que te hagas una idea, en los acuerdos se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. También se adoptó un patrón oro, en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza, y se concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, el dólar, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas con relación a esta. Bravo gringos, jugada maestra. Sucia pero maestra. Gracias a los acuerdos de Bretton Woods, el dólar ganó su estatus de moneda mundial y por eso, desde entonces, en casi todos los intercambios monetarios de importaciones y exportaciones a nivel mundial se usa el dólar. ¿Y quién sale ganando? La Reserva Federal, por supuesto. Pero eso no es todo, amigos, ya que Estados Unidos estaba a punto de traicionar a todo el mundo con una decisión atroz. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues allá vamos. Por cierto, en un video anterior contamos detalles del oro y el dólar que debes saber. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Te aconsejo verlo. Como ya sabemos ahora, gracias a los acuerdos de Bretton Woods, el dólar estaba respaldado por oro desde 1944, pero en 1955 inicia la guerra de Vietnam y Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar esta guerra. Ya por los años 60 algunos empezaban a sospechar que la cantidad de dólares impresos en el mundo era muchísimo mayor que la cantidad de oro, es decir, que si todos los poseedores de dólares en el mundo empezaban a comprarle oro a Estados Unidos no hubiese podido cumplir con su promesa del acuerdo de 1944. Es por eso que en 1965 empieza el caos. Pero vayámonos unos años antes de todo esto. Francia fue el primer país que tomó un crédito del FMI en 1947. Su ejemplo lo siguieron otros países europeos. Como resultado, los países del viejo continente tenían en sus manos dólares con mucho peso en el mundo, pero sus propias monedas iban perdiendo su valor. La inflación y la subida en los precios en los siguientes años empezaron a ser el principal problema de los países europeos. Fue así como decidieron empezar a hacer más fuertes sus propias monedas. En los siguientes años se llevaron a cabo reformas monetarias en Bélgica, Austria, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia. Sus monedas empezaron a recuperarse y estos países empezaron a deshacerse de los billetes verdes impresos con los rostros de presidentes de Estados Unidos. Los líderes europeos se preguntaban, ¿y ahora qué hacer con estos dólares? Esta guerra contra el dólar empezó el 4 de febrero de 1965. En una reunión en Bélgica, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, recordó a Estados Unidos sobre su promesa de poder cambiar dólares por oro con el precio fijado en 1944, $35 por onza. Estados Unidos, por su parte, y muy educadamente, le recordó que los socios de la OTAN no se comportan de esa manera, y Francia lo amenazó con salirse de la OTAN. En marzo de 1965 llega a Nueva York un barco con bandera francesa con una carga inusual. En su interior había 750 millones de dólares en billetes estadounidenses. Lo acompañaba un segundo barco con el mismo cargamento. Los franceses querían devolver 1.500 millones de dólares a Estados Unidos y recibir a cambio oro, tal como había quedado estipulado en el acuerdo de Bretton Woods. Semanas más tarde llegaban a Francia estos dos barcos cargados con cientos de toneladas de oro. Y esto era solo el comienzo. A finales de 1968 los franceses ya habían cambiado dólares por oro en una suma que superaba los 5.000 millones de dólares. No está de más decirles que, como era lógico de esperar, el ejemplo de Francia lo empezarían a seguir otros países como Alemania, Canadá o Japón. Como resultado, las reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron. A principios de los 70 en Washington intuían que algo grave estaba a punto de pasar. Debido a que el dólar estaba sobrevalorado, necesitaban una solución. En mayo de 1971, el presidente Nixon viaja a Arabia Saudita para convencer al rey, o mejor dicho, para amenazarlo, de que ellos, junto con los países de la OPEP, negociaran el petróleo solo en dólares. Si los árabes aceptan, recibirán a cambio protección militar, entre otros favores. Si se niegan, se verían amenazados con una intervención inventando, claro, cualquier excusa en contra de Arabia Saudita.
A estas alturas ya sabemos el camino que eligió Arabia Saudita. Entonces Nixon regresó a casa con un as bajo la manga, y en agosto de ese año, en 1971, Nixon anuncia al mundo que temporalmente abandonaba los tratados de Bretton Woods y que por lo tanto ya no se podría comprar oro con dólares. A raíz de esta decisión, por primera vez en la historia las divisas carecían de respaldo alguno. Pero como decía al principio, uno de los factores que más influyó a tomar esta decisión fue la guerra de Vietnam, con la cual se estaban gastando las reservas estadounidenses debido al gran gasto militar. Ello sumado al hecho de que muchas potencias mundiales como Francia empezaban a cambiar sus dólares por oro. Si bien el dólar ya no estaba respaldado por oro, el trato con Arabia Saudita le iba a dar cuantiosas ganancias hasta el día de hoy. No en vano, por esas fechas nació lo que hoy conocemos como petrodólar. ¿Por qué los banqueros de Estados Unidos resultaron ser los grandes ganadores? Porque desde 1913 se acogieron al monopolio de impresión de dinero y el gobierno se vio obligado a comprarles el dinero a ellos a crédito. Para que tengas una idea, te dejo un dato impactante. Con una moneda de 25 centavos de dólar, ellos ganan unos 22 centavos netos más el interés que les pagan, ya que fabricar una moneda de 25 centavos cuesta menos de 3 centavos de dólar. Ahora hazte una idea del valor real de un billete de 100 dólares. Esto es el negocio del siglo. O mejor dicho, el robo del siglo. Hasta la actualidad, un grupo de economistas designados, no electos, se reúne para tomar decisiones que impactan tanto en los habitantes de Estados Unidos como en millones de personas de todo el mundo. ¿Se te hace conocida la palabra establishment en referencia a Estados Unidos? Pues en pocas palabras es un término que se usa para explicar que los presidentes de ese país y los funcionarios en general actúan como simples marionetas, ya que obedecen lo que le dictan los integrantes del poder dominante, un poder que estaría conformado básicamente por banqueros que por cierto también controlan los medios de comunicación, un arma muy importante en nuestros días. En la historia de Estados Unidos han asesinado a 4 presidentes y todas las investigaciones independientes apuntan a que los banqueros estaban detrás de todos ellos. Seguramente ya sabes que de estos 4 personajes, uno de ellos era John Kennedy y el otro Abraham Lincoln. Pero, ¿y los otros 2 quiénes son? También deberías preguntarte por qué mataron al candidato presidencial Robert Kennedy cuando encaminaba su destino hacia la Casa Blanca. No te vayas, que ahora te doy detalles basados en hechos y datos que corroboran todo lo que digo. Y te quedará claro por qué asesinaron a John Kennedy, un caso que hasta el día de hoy supuestamente no está resuelto. Pero antes de esto pregúntate, si el establishment de Estados Unidos ha sido capaz de matar a 4 presidentes y al menos a un candidato presidencial, ¿entonces también son capaces de matar a líderes de otros países? La respuesta es que no solo son capaces de esto, es que ya lo han hecho en numerosas ocasiones. ¿Quieres saber por qué? En breve te lo cuento, pero te adelanto que otra vez las investigaciones independientes apuntan a la élite financiera de Estados Unidos. El imperio del mal y los amos del mundo, segunda parte. Había prometido, en esta segunda parte nuestro protagonista será John Kennedy, pero para entender por qué fue el último presidente de Estados Unidos al que asesinaron, debes conocer por qué mataron al primero un siglo antes, o sea, a Lincoln. Mira el video hasta el final, no te decepcionaré. El vil asesinato de Abraham Lincoln. El 14 de abril de 1865, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un disparo en la cabeza en el Teatro Ford de Washington, D.C. Si bien existe una versión oficial de por qué lo mataron, algunos hechos ocurridos algunos años antes y otros un siglo después indican a que fueron las élites financieras las que organizaron su asesinato. Permíteme recordarte que este presidente fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía, algo que no beneficiaba mucho a los banqueros. Y también debes de saber que la guerra civil empezó poco después de que él asumiera el poder, principalmente debido a que quería abolir la esclavitud. Y tenía varios estados esclavistas en contra. En resumen, Lincoln es presidente desde 1861 hasta 1865, año en el que lo matan. La guerra civil de secesión dura desde que Lincoln es presidente hasta unos días antes de su muerte. Y también debes de saber que unos famosos billetes que no agradaban a la banca, llamados greenbacks, se empezaron a emitir desde que Lincoln llegó al poder y dejaron de emitirse justo después de su muerte. ¿No te parece raro todo esto? ¿Es esto una mera casualidad? Pues la verdad, no.
Te lo explico. En realidad, el 14 de abril de 1865, el día que mataron a Lincoln, los ciudadanos de Estados Unidos tenían motivos de sobra para sentirse libres y satisfechos, ya que días antes los opositores empezaban a rendir ante el ejército de Estados Unidos. La versión oficial asegura que el autor de este atentado, el actor John Wilkes Booth, lo asesinó porque no estaba de acuerdo con el fin de la guerra y quería reunir tropas para que siguieran la lucha, pero lo cierto es que era un simple peón de la banca. Para entenderlo tenemos que hablar de estos famosos billetes greenbacks. Lincoln quería una moneda libre de intereses y totalmente en manos del Estado, y no de banqueros privados. Sus asperezas con la banca, sumadas a la guerra civil, lo llevaron a crear esta moneda, que aunque no estaba respaldada ni por oro ni por plata, en pocos años logró convertirse en una moneda muy fuerte. Si bien estos billetes sufrieron varias caídas durante la guerra, se empezó a recuperar rápidamente cuando los opositores empezaron a rendirse. Y si ya era una moneda fuerte, entonces, ¿por qué dejaron de emitirla tan solo meses después de que lo mataran? Pues es fácil entenderlo. La bala Lincoln era un claro mensaje para sus sucesores. Como veremos más adelante, el caso John Kennedy tiene muchos parecidos con la muerte de Lincoln, ya que también se enfrentó a la élite financiera y por desgracia también terminó con un disparo en la cabeza. Pero para contarte el caso Kennedy, primero debes entender el caso Lincoln y luego sacar tus propias conclusiones. Lincoln había logrado con estos billetes algo parecido a aquello por lo que lucharon otros presidentes como Andrew Jackson, o sea, oponerse al monopolio de la banca y lograr que sea el Estado el que tenga el control sobre el dinero. No en vano a Andrew Jackson, sí, el mismo que aparece en los billetes de $20, también intentaron matarlo unos 30 años antes que Lincoln, pero fallaron. ¿Por qué quisieron matarlo? Básicamente porque fue el que inició lo que se conoce como guerra bancaria, y fue, atención, el único presidente en toda la historia de Estados Unidos que logró pagar toda la deuda nacional. No en vano, de él se habla como el presidente que mató a la banca. Sin embargo, cuando dejó el poder, los banqueros volvieron a adueñarse del país. Para que lo entiendas mejor, permíteme contarte una analogía. Un doctor para ganar dinero necesita que por desgracia la gente se enferme. Y si no hay enfermos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no ganan dinero. Y los bancos, al igual que los doctores, también necesitan sus enfermos, o sea, deudores, a quienes cobrarles sus intereses. Y si no hay deudores, no hay ganancias. Lo mismo pasa con los países. Las entidades financieras necesitan que siempre estén endeudados. ¿Nunca te has preguntado por qué Estados Unidos, la mayor potencia mundial, es el país que tiene la mayor deuda externa del mundo? En la primera parte te conté algunos datos importantes sobre la Reserva Federal. Y en los siguientes capítulos te revelaré cómo funciona el FMI o el Banco Mundial y por qué casi ningún país puede pagar su deuda. Pero volvamos al tema de hoy. Resumamos lo que tenemos. En 1835 casi matan a Andrew Jackson por haber matado a golpe de buenas decisiones a la banca. En 1865 matan a Lincoln por principalmente oponerse a la banca y emitir los greenbacks. En 1881 el presidente James Garfield quiso seguir los pasos de Lincoln y también fue asesinado. No duró ni 7 meses en el poder. Lo irónico del caso fue que los disparos no fueron fatales en sí y Garfield murió porque los doctores le abrieron una de sus heridas para encontrar la bala y finalmente le provocaron una infección y hemorragias internas. ¿Estaban comprados los doctores? No se sabe a ciencia cierta, pero el hecho no deja de ser sospechoso. En 1901 matan al presidente William McKinley durante su segundo mandato. La élite efectuó otra complicada jugada política haciendo aparecer el magnicidio como obra de otro loco suelto. El asesinato ofrecía a la élite varios beneficios, como eliminar un personaje que nunca fue del todo fiel a los planes elitistas. No me digas entonces que quien mató a Kennedy fue el sistema monetario. Pues sí, y los motivos fueron básicamente los mismos. Pero déjame presentarte la mística orden 11-11-0 y el fragmento de uno de sus discursos donde denuncia a las sociedades secretas que gobernaban en ese entonces no solo Estados Unidos como en el siglo XIX, sino ya el mundo entero, tal y como te lo conté en la primera parte de esta serie. No te vayas, que ahora viene lo más impactante. Давайте вспомним об убийстве президента Кеннеди. Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Но если эта версия верна, а этого исключить нельзя. Los motivos del asesinato de John Kennedy. Como ya sabes ahora, en la historia ha habido varias personalidades importantes que intentaron salvar al mundo de este asqueroso sistema financiero que beneficia a unos pocos y del que te hablé en la primera parte.
John Kennedy fue el último presidente de Estados Unidos que plantó cara a los banqueros, en concreto a la Reserva Federal, la cual, como ya sabemos, tomó todo el poder en 1913. En 1963, Kennedy empezó un plan para quitarle a la Reserva Federal su juguete favorito, las máquinas de impresión de dinero. Un decreto presidencial casi desconocido fue firmado por Kennedy el 4 de junio de 1963. Se trataba de la orden número 1110, con la cual básicamente despojaba a la Reserva Federal de su poder para prestar dinero con intereses al gobierno federal de los Estados Unidos. Más de 4.000 millones de dólares en billetes de Estados Unidos entraron en circulación en denominaciones de 2 y 5 dólares. Fíjate en un detalle, los dólares actuales tienen impresa la nota billete de la Reserva Federal y los dólares de Kennedy tenían impresa la nota billete de Estados Unidos. Una gran diferencia, ya que como te expliqué en la primera parte, los bancos de la Reserva Federal prestan dinero al Estado con comisión y con estos billetes de Kennedy se le acababa el negocio. Y es que Kennedy sabía que si los billetes de Estados Unidos avalados en plata circulaban ampliamente, eliminarían la demanda de billetes de la Reserva Federal. El presidente Kennedy fue asesinado meses después de firmar esta orden, en concreto el 22 de noviembre de 1963. ¿Y adivinen qué fue lo primero que hizo el nuevo presidente Lyndon Johnson? Exacto, sacar inmediatamente de circulación los billetes de Estados Unidos. También déjame decirte que nunca circularon los billetes de Estados Unidos de 10 y 20 dólares, que ya estaban impresos cuando Kennedy fue asesinado. Lo curioso es que esta orden del Ejecutivo nunca se ha derogado o enmendado por cualquier orden del Ejecutivo subsiguiente. En pocas palabras, esta orden aún es válida. Quizás el asesinato de John Kennedy fue una advertencia a todos los futuros presidentes para que no interfieran en el control privado de la Reserva Federal sobre la creación de dinero. Como ya sabemos, después de Kennedy no ha habido ningún presidente que intentara plantarle cara a los banqueros. Tal parece que presidentes como Nixon, Reagan, Bush padre, Clinton, George Bush, Obama sabían con certeza que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Bueno, en realidad Robert Kennedy parece que tenía la intención de seguir la obra de su hermano John, pero lo mataron en plena campaña presidencial, justo en el momento en que empezaba a ganar terreno a sus oponentes. Pero hay un detalle del que todavía no hemos hablado. Se trata de uno de los discursos más emblemáticos de Kennedy en 1961, donde denunciaba las sociedades secretas. Te dejo un fragmento, escúchalo y te sorprenderás. Ladies and gentlemen, I want to talk about our common responsibilities in the face of a common danger. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.
Desde la Reserva Federal consideraron este discurso y la firma de la Orden 1110 como una traición, ya que según ellos, Kennedy llegó al poder gracias a las influencias de las élites financieras. John Kennedy se convirtió en lo que temían en la Reserva Federal, que un hombre con poder y querido y admirado por millones les derrumbara el reino que habían logrado construir a lo largo de muchas décadas. Ten en cuenta que la élite financiera domina no solo los bancos, sino que tiene fuertes influencias en los servicios de inteligencia de Estados Unidos, como la CIA o el FBI. Además del control de los medios de comunicación. Por eso, la verdad no florece porque es secreto de Estado, y la prensa no te lo cuenta porque no les conviene. Los expertos de todo el mundo tienen algo muy claro: el dólar debió perder su estatus mundial al menos desde el año 2000, pero cada vez que parecía que su estatus iba a explotar, explotaban guerras en otros lados del mundo, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Ucrania o en distintos países de África. En el siguiente capítulo te contaré por qué las guerras son un gran negocio. También hablaremos que los rivales de Estados Unidos como China, Rusia o Irán saben perfectamente que si el dólar cae de la noche a la mañana, no solo cae la economía de Estados Unidos, sino que el mundo se convertiría en un caos total. Por eso pensaron por mucho tiempo en una estrategia para evitar ese caos, al menos en sus países. Sobre estos y otros temas hablaremos en los siguientes capítulos de esta serie: El Imperio del Mal y los amos del mundo. En los últimos años mucho se habla de una tercera guerra mundial y muchos recuerdan que en los días finales habrá hambre, enfermedades, destrucción y muerte. Pero puede que en las creencias de un apocalipsis bíblico se oculte algo un poco más creíble. El mundo no será destruido por una fuerza sobrenatural, sino que será destruido por la misma humanidad, en concreto por las decisiones de un pequeño grupo de personas. Hasta hace unos años se pensaba que si el dólar perdía su estatus mundial, este sería el posible escenario en el mundo entero. Masas de hombres sin casas en las calles. En lugar de electricidad, la gente hace fogatas con muebles y coches abandonados en las calles. No hay gasolina para suministrar a los coches y no hay a quien venderle petróleo. La gente quema sus cosas en las calles para calentarse. Los bancos han perdido el control de todas las finanzas. La crisis financiera ha alcanzado tal punto que en el mundo han quedado solo dos cosas con valor: alimentos y agua. Por estos productos se pelean grupos armados en las calles. A los civiles desarmados no les queda más que esconderse en los escombros y recoger lo que queda después de los combates callejeros. En casi todos los países del mundo hay guerras civiles, y todo porque el dólar estadounidense ahora cuesta menos que el papel en el que están impresos los presidentes de Estados Unidos. El dólar es la moneda de la confianza. Cuando desaparezca esta confianza, desaparecerá el actual sistema financiero mundial. No obstante, China y Rusia, sabiendas de este posible escenario catastrófico, empezaron a tomar hace algunos años cartas en el asunto. El Imperio del Mal y los amos del mundo, tercera parte. En los primeros dos capítulos de esta serie te comentaba cómo el dólar ganó su estatus mundial y cómo Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible para no perderlo. Y también hablamos de los casos Lincoln y Kennedy, donde quedó claro que aquel que tenga un poco de poder como un presidente de Estados Unidos y que se atreva a desafiar a la élite financiera terminará con un disparo en la cabeza. Te había prometido que en esta tercera parte hablaríamos de cómo Estados Unidos logra que ningún líder de ningún país se atreva a desafiar al dólar. Bueno, al menos hasta ahora, porque el mundo está cambiando muy rápidamente. Independientemente de tu ideología política, quiero que analices los hechos de forma objetiva. ¿Qué opinas del sistema de gobierno de Arabia Saudita? Un país donde las mujeres casi que no valen nada. Un país donde se violan los derechos humanos no solo cada día, sino a cada hora. Y que además es un país monárquico nada democrático. Entonces, si Estados Unidos se proclama defensor de los derechos humanos y amante de las democracias, ¿por qué no le lleva democracia a este país? ¿Qué diferencia tiene el rey árabe Salman bin Abdulaziz con Saddam Hussein, quien fue líder de Irak y cuyo país en la actualidad se encuentra en un caos gracias a las tropas de Estados Unidos? ¿Recuerda su juicio y cómo lo mataron? Exacto, lo condenaron a la horca. El por qué Estados Unidos no invade Arabia Saudita te lo conté en la primera parte, por el acuerdo de los petrodólares. Y ahora te refresco la memoria del por qué mataron a Hussein y a Gaddafi, pero te adelanto un dato: la hegemonía del dólar empezaba a estar en peligro gracias a estos dos líderes de Oriente Medio. Las 1000 mentiras de Estados Unidos para invadir Irak y matar a Hussein.
Una de las causas por las que el mundo aún desea el dólar es debido a que para comprar o vender petróleo es necesario negociar con dólares estadounidenses. Sin embargo, Irak, uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, el 6 de noviembre del año 2000, anuncia al mundo que empieza a negociar su petróleo ya no en dólares, sino en euros. La fuerte depreciación desde entonces del dólar con relación al euro significaba que Irak obtenía unos buenos beneficios al cambiar la moneda de sus reservas y de sus transacciones. George Bush y su gobierno tenían motivos de sobra para preguntarse muy seriamente, ¿qué pasaría si la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se pasa a negociar repentinamente al euro? Y la respuesta era muy sencilla, se desatarían todos los demonios del infierno al perder el dólar su estatus mundial. Con esta respuesta, la siguiente pregunta que se hacían en Washington era, ¿qué hacer? Pese a todos los esfuerzos de Estados Unidos de seguir influenciando con su poder en Irak, concluyeron que la guerra era el único paso para no perder su hegemonía mundial. En julio del 2002, Europa celebraba que su moneda, el euro, superaba el valor del dólar debido en gran medida a la desaceleración económica y los escándalos financieros que habían estado debilitando al dólar y a los mercados bursátiles de Estados Unidos. El pánico se apoderaba de Wall Street y de la Casa Blanca. Había que tomar medidas concretas, de inmediato. En septiembre del 2002, el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, afirma: nosotros sabemos con absoluta certeza que Saddam Hussein está usando un sistema para adquirir el equipo necesario para enriquecer uranio y construir armas nucleares. Irak posee armas biológicas y químicas. Pero esto de las armas de destrucción masiva de Irak era solo una de las 1000 mentiras de Estados Unidos para invadir este país. Y así, en marzo del 2003, Estados Unidos invade Irak y una de las primeras medidas económicas tomadas fue la de volver a convertir todas esas transacciones de euros a dólares. En junio de ese mismo año, Estados Unidos logró mantener el mercado con el dólar como moneda principal en los negocios de petróleo. Hussein fue juzgado y condenado a la horca en 2006. Pero Saddam Hussein no fue el único en enfrentarse al dólar. El siguiente caso no deja de ser menos impactante. No te vayas, quédate con nosotros. El otro líder que hizo temblar la economía de Estados Unidos. Todos han visto estas imágenes. Aquí se pueden ver los últimos segundos de vida del líder libio Muammar Gaddafi. En el 2011, casi todos los medios de todo el mundo publicaban la noticia asegurando que Gaddafi violaba los derechos en su país y que Libia necesitaba un poco de democracia. Pero en realidad su peor pecado fue enfrentarse al monopolio del dólar. Sabiendo que podía terminar como Hussein, Gaddafi empezó a promover una revolución del dinar, respaldado por oro en toda la Unión Africana. Me atrevería a decir que fue aún más valiente que Hussein, ya que no propuso negociar el petróleo en euros, sino en su propia moneda, el dinar de oro. El plan de Gaddafi de dejar de vender el petróleo en dólares y empezar a usar el dinar de oro habría devastado la economía estadounidense. Uno de sus primeros pasos fue impulsar la creación del Banco Central de Benghazi para lanzar el dinar de oro y trasladó a esa ciudad 150 toneladas del metal precioso. Al igual que pasó con Irak, Barack Obama y su gobierno tenían motivos de sobra para tomar medidas y llegaron a la conclusión de que Libia necesitaba, al igual que el Irak de Hussein, un poco de democracia. Y fue así como Libia fue invadida por Estados Unidos y la OTAN, mientras que Gaddafi fue asesinado horriblemente en 2011 por los mercenarios de la Alianza Atlántica. La muerte de estos dos líderes de Oriente Medio, que dicho sea de paso están llenos de petróleo, permiten pensar que no en vano el presupuesto militar de Estados Unidos es de 610.000 millones de dólares. Lo que representa una cantidad mayor que la de los 7 países juntos que le siguen en el ranking. Y es que Estados Unidos necesita que en cada rincón del mundo sepan qué pasaría con ellos si llegan a desafiar la hegemonía del dólar. Yes, we came, we saw, he died. Antes de que explote el dólar, explotan guerras en otros países. La crisis financiera del 2008 se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, contagiando al sistema financiero estadounidense y teniendo como consecuencia después una profunda crisis económica a escala internacional. Los expertos de todo el mundo se debatían en una duda: ¿se desplomaría el dólar o no? Pero cuando esta moneda estaba a punto de caer, aparecían de la nada protestas con tintes de revoluciones en distintos países del planeta. Se contabilizaron miles de muertos y cientos de inmuebles destrozados. ¿Cómo benefician estas revoluciones a Estados Unidos? Pues primero, desvían la atención mundial mientras ganan tiempo para recuperarse. Y segundo, estas revoluciones terminan afectando la economía de estos países y por el contrario la estadounidense empieza a recuperarse.
recuperarse. En el 2012 los expertos de todo el mundo otra vez coincidían que el dólar estaba a punto de explotar, pero cuando parecía que esta burbuja explotaría y se llevaría por los suelos el imperio estadounidense, la explosión ocurrió en otro continente, concretamente en Siria. Así fue como empezó la guerra más sangrienta de los últimos años, la guerra civil en Siria. En la actualidad, el país está convertido en ruinas. ¿A qué está dispuesto Estados Unidos para salvar el dólar? Mira estas imágenes que dieron la vuelta al mundo en 2014. En ellas se puede ver a la secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, repartiendo galletas y pan en plena revuelta en Ucrania. 2 meses después, ella misma reconocía que Estados Unidos había gastado $5.000 millones para llevar la democracia a Ucrania. Ahora miren cómo el candidato a la presidencia y senador John McCain graba y toma fotos a los revolucionarios ucranianos. Que esta revolución se dirigía desde Washington no era un secreto para nadie. Por cierto, ¿se imaginan a Putin o algún político ruso participando de revueltas en otros países, como en las marchas independentistas en Cataluña o en protestas en Estados Unidos? Si lo hiciera, no me imagino lo que publicarían los medios occidentales. Pero sigamos, ¿para qué necesita Estados Unidos tener influencias en Ucrania? Miren el mapa. Ucrania es un puente entre Rusia y Europa. En 2013, casi la mitad del gas que la empresa rusa Gazprom exportó a Europa atravesaron la red de gasoductos ucranianos. Estados Unidos necesitaba cerrar la llave y la revolución en 2014 lo logró. Cuando el dólar caiga a los países que no estén preparados, supongamos Europa, no les quedará otra opción que literalmente robar a los países más débiles. Empezará una guerra abierta por los recursos naturales, petróleo, agua, gas, leña, alimentos. Y esta guerra de una u otra forma tocará las tierras rusas, un país lleno de recursos de todo tipo. Todas estas guerras, revoluciones y revueltas que han estado ocurriendo en los últimos años, parece que han sido nada más que unos ejercicios militares a gran escala, en campos de batallas reales. Según algunos analistas, todo parece indicar que nos queda poco tiempo para vivir con las comodidades en las que vivimos en la actualidad. No obstante, yo soy más optimista y espero que, por ejemplo, Rusia no caiga en la provocación y se desate la Tercera Guerra Mundial. En lo que se refiere a nuestros colegas de Estados Unidos, que supuestamente tienen todo en orden, pero todos nosotros sabemos aquí que eso no es así. Miren su balance comercial, miren su déficit presupuestario, miren la deuda de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese desbalance y espero que nunca lo tengamos. Pero para ellos es más fácil, pueden encender sus máquinas de impresión de dinero, compran los bonos estatales. ¿Qué son los bonos estatales? Es un financiamiento directo al Estado, y todo por tener las máquinas de impresión de dólares. Luego reparten estos dólares en toda la zona del dólar, y la zona del dólar es todo el mundo. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente, y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Así explicaba en 2011 Vladimir Putin cómo los otros países del mundo juegan en desventaja ante Estados Unidos. Si quieres entender un poco más de las sucias maniobras estadounidenses, debes ver los 3 capítulos anteriores de esta serie, en donde explicamos cómo Estados Unidos se adueñó del mundo, así como de sus infalibles métodos para que el dólar no pierda su hegemonía mundial. Te contamos también de que en cada rincón del mundo saben que si el dólar cae de la noche a la mañana, el mundo entero se convertiría en un caos. Rusia lo sabe perfectamente, y China lo sabe perfectamente. Por ese motivo, estos rivales de Estados Unidos necesitaban otra táctica para echar por tierra al imperio estadounidense. Hace ya 20 años, o puede que más, que se dieron cuenta de que no solo harían falta varios años, sino varias décadas, para adelantarse de una vez por todas a Estados Unidos, y adoptaron la paciencia como arma principal. La gallina come grano por grano. Y así, a lo largo de 2 décadas han ido avanzando paso a paso para lograr su objetivo final. Pero, ¿cómo planearon el destrono de Estados Unidos? Primero se dieron cuenta de que un país débil militarmente puede ser desestabilizado fácilmente por Estados Unidos, tal y como te lo conté en la tercera parte. Si bien Rusia tiene una alta capacidad militar, le falta tener una economía más competitiva, algo que no lo puede lograr en pocos años. Pero de lo que carece Rusia lo tiene China, así que ambos se complementan. En las últimas 2 décadas, estos 2 países han ido fortaleciendo sus relaciones y se han unido a otros países que forman los así llamados mercados emergentes. Exigen pocas cosas, trabajo y paciencia.
En resumen, te puedo decir que a inicios de este siglo, en el 2001, el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs definió las nuevas potencias económicas que lograrían un incremento constante de su valor en el mercado internacional, siendo posible que para el año 2050 sean estas las economías que controlen el sistema económico internacional, por encima de potencias actualmente consolidadas tales como Estados Unidos, Japón o Alemania. Entre estas naciones aparecían China, Brasil, Rusia, la India y México. ¿Cómo estos países están cambiando el sistema financiero mundial? Te lo cuento ahora mismo. No te vayas, quédate con nosotros, que aprenderás algunos datos impactantes. Te recomiendo suscribirte al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, cuarta parte. Estados Unidos es el mayor exportador de armas en el mundo, un negocio del que no puede prescindir, ya que crea empleo para decenas de miles de personas, lo que se convierte en millonarias ganancias. Al ser la mayor potencia mundial y tener influencias en todo el mundo, algo que se lo ganó no con confianza, sino imponiendo su ley en países ajenos, Estados Unidos tiene la capacidad de crear conflictos en zonas que están lejos de sus fronteras, y vender armamento a sus aliados para que supuestamente tengan con qué defenderse. Como ha quedado demostrado en videos anteriores, a Estados Unidos no le preocupa el pueblo que sufre en A o B país. Esta potencia mundial vela por sus intereses. Por ejemplo, Estados Unidos necesitaba un diablo en Asia, y en su eterna lucha contra el comunismo, un sistema que dejo claro no me gusta ni comparto, vio que Corea del Norte cumpliría muy bien el papel del demonio y desestabilizador en esa región. Si ves este mapa atentamente, puedes darte cuenta que entre 1980 y 2000 Japón era el principal comprador de armamento estadounidense en el mundo, y entre 2000 y 2010 lo es Corea del Sur. A Estados Unidos le basta con decirle a estos dos aliados que Corea del Norte es un peligro latente y que necesitan armamento para defenderse. Así, estos dos países desembolsan millones de dólares en la compra de armamento estadounidense. Tienes que tener en cuenta que cada vez que Estados Unidos y Corea del Norte llegan a un acuerdo sobre la desnuclearización, Estados Unidos ha sido el primero en violarlo. En 2005, por ejemplo, en lugar de empezar a normalizar las relaciones con Pyongyang, según lo acordado, Washington le impuso sanciones. Y ahora con Trump vuelve a pasar lo mismo. Se reúnen en Singapur Trump y Kim. Kim directa o indirectamente le dice: mira, las sanciones están asfixiando a mi pueblo. Yo quiero la paz, no quiero la guerra. Yo estoy dispuesto a desnuclearizar la región. Voy a poner de mi parte para que me quiten las sanciones. Trump le dice: vale, así estamos bien. Pero cuando Trump regresa a Estados Unidos, los vendedores de armamento a Corea del Sur y Japón le recuerdan a Trump que sin conflictos no hay negocio, ya que al normalizarse la situación en esta región, tanto Japón como Corea del Sur dejarían gastar en defensa. ¿Qué hace entonces Estados Unidos? En lugar de quitarle las sanciones a Corea del Norte, les impone unas más fuertes, y lo sigue dejando como el malo de la película. ¿Ves algo de justicia en estos acuerdos? Yo no. Desde el 2010, Arabia Saudita es el mayor comprador de armamentos en el mundo a Estados Unidos. Hace poco ha habido un escándalo con el asesinato del periodista Khashoggi en su consulado en Turquía. ¿Y ha dejado Estados Unidos de vender armas a Arabia Saudita tal y como lo han decidido países como Alemania o Dinamarca? Pues no. ¿Cómo va a dejar de ganar miles de millones de dólares en nombre de la justicia y de los derechos humanos? Además, que necesita mantener a los árabes como aliados, ya que como mayor exportador del mundo de petróleo pueden subir o bajar los precios a su conveniencia o a conveniencia de Estados Unidos. En Oriente Medio, el demonio es Irán, otro aliado de Rusia y también lleno de petróleo. Como veíamos en el tercer capítulo, Estados Unidos está acostumbrado a demonizar a sus oponentes e imponerles sanciones. Pero esta política de guerra que Estados Unidos aplicó en países que desafiaron la hegemonía del dólar no funciona con China, ni con Rusia, ni con Irán, países que empiezan a desafiar a los billetes verdes. Pese a ser el mayor productor y exportador de armamento en el mundo y el que más invierte en su ejército, Estados Unidos no puede declararle una guerra de campo a China o a Rusia, ya que sin duda eso desataría la Tercera Guerra Mundial y el fin de la humanidad. Estados Unidos necesitaba otra guerra, la guerra comercial. Pero para entender por qué comenzó esta guerra comercial hay que entender acontecimientos de años pasados. Acomódate para que no te pierdas los detalles. Ahora viene lo más interesante. Como te contaba al inicio de este video, Goldman Sachs en 2001 definió las nuevas potencias económicas que dominarían el mundo en el futuro y designó el acrónimo BRIC en referencia a Brasil, Rusia, la India y China, como los países que construirían un nuevo orden mundial, donde cada uno pondría su propio ladrillo para lograrlo. En 2006, estos cuatro países empiezan a plantearse en serio la creación de un grupo que a mediano a largo plazo cambie por completo el sistema que domina en la actualidad el mundo entero. En 2008 formaron el BRIC oficialmente y en 2011 se suma Sudáfrica, conformando lo que hoy conocemos como BRICS. Estos países son importantes por muchas razones, pero es necesario destacar que los datos más básicos son quizás los más relevantes. Por ejemplo, juntos suman el 42% de la población mundial y ocupan el 29% del territorio del planeta, mientras
mientras que presentan un poder de compra que supera el de Estados Unidos o el de la Unión Europea. Estas características ofrecen un peso relevante para las acciones dentro del sistema internacional, tanto por su posible poder de incidencia en decisiones trascendentales como por los beneficios que se obtienen al poder controlar procesos de extracción y producción en estos amplios territorios. Estas dimensiones estratégicas continentales les proporcionan una gigantesca cantidad de recursos naturales, y lo más importante se refleja en el crecimiento de su Producto Interno Bruto y de su participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. Si a China le falta petróleo, ahí está Rusia para abastecerla. Si a Rusia le falta tecnología, ahí está China para ayudarle. Si a los otros países les faltan alimentos, ahí está Brasil para exportarle carne o granos. Si alguien necesita medicina, ahí está la India que tiene desarrollada esta industria. Y si alguien necesita metales, ahí está Sudáfrica. Esto es solo un ejemplo a bajos rasgos para entender que el apoyo comercial entre estos países es colosal. Otra consideración para referirse a la importancia geopolítica y geoestratégica de estos países se debe a que de los 5, 3 de ellos, China, la India y Rusia, poseen armamento nuclear, lo que garantiza un efecto disuasivo, así como el hecho de que Rusia y China sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. México y Corea del Sur son los únicos países comparables a los BRICS, pero sus economías se excluyeron debido a que ya eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo de cooperación internacional compuesto por casi una cuarentena de estados, todos ellos aliados de Estados Unidos o que están dispuestos a acatar las órdenes desde Washington. En los últimos años, Putin ha reconocido en reiteradas ocasiones que Rusia reconoce a Estados Unidos como única potencia mundial. Estados Unidos es una potencia mundial. Y hoy en día es seguramente la mayor y única superpotencia. Nosotros aceptamos esto, nosotros queremos trabajar con Estados Unidos. En mi humilde opinión, si bien lo que ha dicho Putin no deja de ser cierto, yo creo que esto de estar alabando a Estados Unidos ha tenido como objetivo lograr que Estados Unidos se confíe de sus posibilidades, como parte de una estrategia psicológica. Muchos expertos concuerdan que la actual política arancelaria de Estados Unidos está dirigida a proteger al dólar, moneda que está totalmente sobrevalorada. La estrategia de Washington para abordar este problema es aislar a sus enemigos con la ayuda de sus aliados, y es ahí donde muchos expertos afirman que Europa se está equivocando al estar haciendo demasiado caso a Estados Unidos y apoyando las sanciones contra Rusia, por ejemplo. El mundo necesita una potencia como Estados Unidos y nosotros necesitamos una potencia. Lo que nosotros no necesitamos es que constantemente se metan en nuestros asuntos e intenten enseñarnos cómo debemos vivir. Tampoco necesitamos que impidan a Europa construir buenas relaciones con nosotros. ¿Las sanciones que usted acaba de mencionar afectan de alguna manera a Estados Unidos? Claro que no, a ellos les importa un bledo estas sanciones, ya que no les afectan en lo más mínimo. Pero a Europa sí les afectan. A Estados Unidos no les afectan. Es un efecto cero. Pero los estadounidenses ordenan a los europeos aguantar la crisis. ¿Por qué ellos toleran esas órdenes? Yo no lo entiendo. Pero si quieren sufrir, pues que sufran. Mateo, ¿por qué ustedes sufren penurias? Bueno, ahora Mateo quizás nos explicará por qué acatan las órdenes de Estados Unidos. Pero esto de las sanciones pronto cambiará. Te recuerdo que Rusia y China hicieron de la paciencia su mejor arma para debilitar a su enemigo. Y estos son algunos de los puntos claves que van logrando hasta el momento. China y Rusia han estado comprando cientos y cientos de toneladas de oro. China lidera con diferencia el mercado de la refinería petrolera y el de las telecomunicaciones. Invierten en innovación y en crear nuevos productos para el mercado. Rusia y China emplearán un nuevo sistema de pago para no usar dólares y esquivar sanciones de Estados Unidos. El pacto se basa en aumentar el uso de rublos y yuanes en su comercio bilateral e internacional para reducir la dependencia del dólar y evitar las sanciones de Estados Unidos dirigidas a las transacciones financieras. China y Rusia pretenden lanzar un nuevo sistema transfronterizo que permita los pagos directos en las monedas de cada país. Para llevar a cabo ese plan, Moscú y Pekín negocian permitir el uso de la tarjeta Mir de Rusia en China y de la tarjeta de crédito china UnionPay en territorio ruso. Cabe destacar que la UnionPay china es la tercera red de pago más grande por el valor de transacciones procesadas, detrás de Visa y Mastercard. Imagina que todos los países BRICS empiecen a usarla, estamos hablando del 42% de la población mundial. Se estima que China y Rusia empezarán a negociar y crearán una moneda paralela al dólar estadounidense y un sistema paralelo al SWIFT, y saldrán del mercado de divisas corrupto y de los tipos de interés.
En pocas palabras, China y Rusia y los otros países del BRICS se han estado preparando para una nueva era posterior a la hegemonía del dólar estadounidense. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente como Estados Unidos, y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Si analizas este gráfico de Goldman Sachs para el 2030 indicado con la barra verde, China logrará tener un PIB más alto que Estados Unidos, y para 2050, la barra azul, China casi que duplicará el PIB de Estados Unidos, seguido por la India, Brasil, México, Rusia, Indonesia, Japón, Reino Unido y Alemania. Y ojo, Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, puede que se una pronto al BRICS. China, que hoy todavía no está en condiciones de pelear de igual a igual en términos económicos con Estados Unidos, sabiendo que le falta, decidió hacer el programa Made in China 2025, que es un programa de apoyo industrial a robótica, aeronáutica, trenes de alta velocidad, inteligencia artificial, farmacia, industrias de alto contenido tecnológico y alto valor, que son las industrias del futuro. Mientras Estados Unidos, en lugar de centrarse en bienes de conocimiento, en exportar conocimiento o también en industria de alto valor, está decidiendo proteger la industria tradicional que tiene los autos, el acero. Entonces ahí hay una primera comparación. Por otro lado, la visión comercial nos da esta paradoja en donde China, el país comunista, aparece como el gran campeón del libre comercio, mientras que el creador del sistema de libre comercio a nivel global, que es Estados Unidos, aparece hoy como el que lo está atacando y como el que está buscando protección para sus propias industrias. Creo que ha quedado claro que Estados Unidos empieza a tomarse en serio a China. No en vano le declaró la guerra comercial, una guerra sucia, ya que Estados Unidos, a ser la mayor potencia mundial y tener bajo su control todo el sistema financiero mundial, va en ventaja. No obstante, las estimaciones de distinguidas organizaciones financieras alertan que cuando China sobrepase el PIB de Estados Unidos, el dólar perderá su estatus mundial. O puede que esto ocurra antes. Como consecuencia, el sistema financiero mundial será completamente diferente. Pongan a sus hijos a estudiar chino, que será la lengua de los negocios en el futuro. No obstante, hay que tener algo en cuenta. Los fenómenos naturales podrían jugar un papel importante en esta carrera por ser o por mantenerse como potencia mundial. Si llegasen a ocurrir estas tragedias, habría que preguntarse si estos fenómenos son realmente naturales o será que por medio de los avances científicos se desatan sequías, terremotos o inundaciones con el fin de desestabilizar países. No lo sabemos. Estas proyecciones naturalmente van a indicar que países altamente poblados, con muchos recursos naturales, van a crecer. Ahora, le faltan algunas cuestiones a estas proyecciones, cosas que estamos viendo casi cotidianamente. Crisis financieras que no podemos prever. O impactos de cuestiones naturales. Por ejemplo, aquí venimos de una sequía enorme en Argentina, la más grande de la historia. ¿Qué pasará si en Brasil o en México hubiera 3 o 4 años de sequía o inundaciones? Esto podría claramente cambiar el destino a ser potencias de estas naciones. Pero también quiero agregar que, como te decía, estas proyecciones hablan de PBI, pero le falta agregar la cuestión estratégica y geopolítica. Es decir, China podrá ser la principal potencia del mundo dentro de no mucho, pero en términos militares, Estados Unidos tiene una ventaja mucho más amplia. Sin duda se va a achicar, pero no es tan claro que el rol de superpotencia única, por decirlo así, lo podría ocupar China. Si bien es verdad que el eje comercial y económico del mundo se traslada a Asia-Pacífico.